escribía, qué va a pasar si gana Biden? Bueno, una de las cosas que va a pasar es que la agenda antiaborto que empezó hace 4 años con Donald Trump no solamente se va a frenar, sino que se va a invertir. Es decir, toda esa fuerza va a ir hacia el otro lado. Va a haber una agenda mucho más abortista, no solamente dentro de Estados Unidos, sino sobre todo por fuera de Estados Unidos, llevando esto que vos estás hablando ahora, que es el financiamiento de los abortos en el resto de los Estados Unidos. Porque claro, Trump, ¿qué dice? Bueno, vamos a tratar de regularizar la cantidad de gente que ingresa extranjera en los Estados Unidos para quedarse aquí a vivir. Que la gente entre no saltando, digamos, la frontera, sino que entre por el ministerio, por una, vaya, digamos, con su visa en la mano, ¿no? Va y entregas la visa como haces en cualquier país. ¿Quién sos? ¿A qué vas a Estados Unidos? Bueno, en cambio los demócratas lo piensan de otra forma. Los demócratas lo que piensan en verdad es a largo plazo exterminar a la población que podrían hacer en países que les generan problemas migratorios, como por ejemplo el caso de México. Por eso Ronald Reagan va con ese acuerdo en su momento para cortar el dinero de la AID, que es la agencia de financiamiento internacional de Estados Unidos, a otros estados a cambio de políticas públicas. Y que siempre que los demócratas tuvieron el poder en los últimos 60 años, en México esa agencia ponía dinero para tratar de ir, digamos, barriendo los bloqueos a las leyes abortistas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Estados Unidos si gana Biden? Bueno, por ejemplo, eso, la política de género va a estar mucho más fuerte en toda América, la política abortista va a estar mucho más fuerte en toda América, toda esta nueva izquierda va a ir mucho más fuerte a América y además el tema económico va a ser más Estado, más impuestos, más gastos públicos, menos libertades individuales, más medios comprados, etcétera, etcétera. No, y hay un tema muy importante que hay que hacer conciencia, porque el tema del aborto siempre es tan álgido, ¿no? Pero realmente hacer conciencia que no solo es matar a ese niño, es control de población. Y se supone que quienes creemos en una sociedad voluntaria y en la famosa mano invisible, ¿no? En la colaboración, en el dar y recibir, en la oferta y demanda y todo eso, no podemos estar de acuerdo con una agenda de Estado que determina este nace, este no, y vamos a echar unos dolaritos para evitar que esos más allá nazcan. Pero realmente Trump lo dijo de forma muy clara en la Convención Nacional Republicana. El Partido Demócrata dice velar por los desprotegidos, pero fomenta matar a criaturas inocentes. Entonces realmente vos hablaste en términos de exterminio muy fuerte, pero muy real. O sea, das ejemplos muy fuertes, pero reales, y hay que decir las cosas con esa crudeza. El Partido Demócrata fomenta el aborto, porque esa es otra cosa, antes era safe, legal and rare, legal, seguro y raro, o sea, con poca frecuencia, y solo en las primeras semanas. Y muy importante para quienes fomentan esto y creen esto, no es la realidad. En la realidad la práctica se extiende hasta el 9º mes, y eso ya es parte de la agenda del Partido Demócrata. Eso lo apoya Kamala Harris. Sí. La vice de Biden, para la gente que no sabe. Sí, gracias por la aclaración. Y no sé si nos va a alcanzar el tiempo para cubrir lo que falta. ¿Qué nos queda? ¿10 minutos? Nos quedan 10 minutos. Podemos en todo caso abrir uno más y lo extendemos 15 minutos más. Pero antes de eso yo quisiera, digamos, poder cerrarlo del tema aborto con lo siguiente. Hay muchos cristianos... A ver, los hispanos habilitados para votar en estas elecciones superan todos los récords, ¿ok? 13,3%. La mayor parte de ese 13,3% son cristianos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué están haciendo las iglesias cristianas? Que mientras, digamos, la población hispanoamericana va a votar mayoritariamente seguro por Biden, un presidente que impulsa la legislación de género, que impulsa el fascismo de los antifa, que impulsa el racialismo de Black Lives Matter, que impulsa el aborto no como política simplemente de Estados Unidos, sino como política internacional y sobre todo para los países que están próximos, o sea, los nuestros. Digo, ¿qué hacen los cristianos que no tienen la más pálida idea de estos temas? Porque te digo, yo conozco muchos cristianos que están pensando en Estados Unidos votar por Biden y son cristianos. Y uno dice, ¿y qué le están diciendo las iglesias? Es que hubo un pastor en la Convención Nacional Demócrata que dijo que Jesús estaría muy dolido con otra administración de Trump.
¿Y Increíble. cómo puede ser? O sea, uno de los versículos más claves en el tema del aborto es que yo te amé desde que estabas en el vientre. O sea, Ujú. no es textual, ¿no? Pero justamente Sí, esa idea, para quienes creemos que fuimos hechos de imagen y semejanza, la creación, ¿no? Es algo tan importante. Y haces bien en resaltarlo. Y es precisamente jugar con ese espíritu caritativo del cristiano de distintas denominaciones y decir, claro, ellos velan por los desprotegidos. Mentira. no. ¿Quién más desprotegido que el niño por nacer? ¿Quién más desprotegido que un niño que no tiene un padre en el hogar? Ellos fomentan la destrucción de la familia, fomentan la destrucción del no nacido. Y un dato muy importante, en la Convención Nacional Demócrata hay, bueno, en ambas, para un breve repaso de lo que es un caucus, se deletrea caucus, Ujú, que sí, son justamente los distintos grupos dentro de un partido. Entonces, ujú, el Partido Demócrata tiene el caucus LGBT. exacto. Entonces, el caucus LGBT en la Convención Nacional Demócrata no juró ante Dios. Para quien no Ujú, sepa, antes de cantar el himno de Estados Unidos se hace un juramento de lealtad. Y uno jura ante Dios. ujú, Para el grupo LGBT lo quitaron. claro. Y para el grupo musulmán lo quitaron. Ujú, En cambio, el cierre de la Convención Nacional Republicana terminó con un Ave María. Entonces, ujú, un dato muy ujú. importante, porque Súper tanto que importante. súper importante y muy simbólico y en latín. Ujú, Y, y, y vos hablabas del tema de los migrantes. La esposa de Trump es migrante, ujú. es eslovena, Sí, católica. La madre de Biden es hija de migrantes irlandeses, exacto. católicos. Entonces, si bien Trump y Biden son protestantes, el uno se casó y ambos provienen de mujeres católicas. Entonces fue también un poco un honor a ese legado y encima femenino, porque fue la Ave María, no fue un Padre Nuestro. Entonces muy, muy Así es. simbólico eso. Y un dato muy importante, incluso más allá del respeto a la creencia, que no es un dato menor, en Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución están a la par, como equivalentes, la libertad de asamblea, la libertad de culto y la libertad de expresión. ¿Y por qué es tan importante la libertad de culto? Porque si te pueden decir en qué creer, te pueden Ujú, decir cómo pensar. Entonces, realmente, en particular para nuestros amigos Liber Progress, sí. entiendan la severidad de este tipo de controles. Y Y es importante también, recordar sí, también que Donald Trump apostó por el regreso de la libertad educativa en los colegios, por ejemplo, la libertad religiosa en los colegios, cosa que estaba muy puesta en cuestión en la época Obama, ¿no? Y que ahora, digo, si gana Biden, una de las cosas que seguro van a hacer, va a ser volver a atacar a los colegios religiosos, que obviamente quieren ser controlados al 100% por el Estado. Entonces, digo, esto también es un llamado a los latinos, los hispanoamericanos que están en Estados Unidos y que pueden estar mirando esto, o a los hispanoamericanos que no viven en Estados Unidos, pero que tienen amigos que están viviendo en Estados Unidos, que militen a favor de la campaña de Donald Trump, porque lo que se viene no es simplemente un cambio en Estados Unidos. Lo que se está jugando hoy probablemente son las elecciones más importantes del siglo en el mundo. Son las elecciones más importantes de este siglo en el mundo. Lo que se está jugando es o la continuación de un proyecto patriótico, libertario, digamos, no diría tanto como libertario, un proyecto típicamente norteamericano patriótico, que es el de Donald Trump, que, digamos, trata de mantener reducido el Estado, ha hecho muchas cosas en ese sentido, o un proyecto socialistoide globalista. Entonces, esas son ajá, las opciones. Ahora, con un proyecto, digamos, como el de Biden, todo este llamado nuevo orden mundial va a recibir, digo, una ganancia enorme. Y ahí es donde va a afectar al resto del mundo. La OMS, la ONU, los organismos multilaterales en las general, mascarillas obligatorias. las mascarillas, la nueva normalidad, las mascarillas obligatorias, efectivamente, todo eso no es simplemente, bueno, eso se están jugando en Estados Unidos y a mí no me afecta. ¿Quién te dijo que no te afecta algo de Estados Unidos cuando tuvimos incluso en Argentina manifestaciones por George Floyd? ¿Quién te dijo que no te afecta lo que pasa en Estados Unidos cuando al día siguiente tuviste en Inglaterra cruzando el océano?
¿Mm? Tuviste manifestaciones idénticas a las de Estados Unidos y lo mismo ocurrió en tantos otros países, incluido, por ejemplo, Chile. Entonces, que la izquierda chilena se agarró del tema de Estados Unidos para seguir generando caos también en Chile. Entonces, no, si vos pensás que lo que pasa en Estados Unidos no te afecta, no comprendés las relaciones internacionales y el poder de las hegemonías internacionales. Y Estados Unidos claramente es una. Y un dato muy importante en el marco de la fe, va más allá de creer o no creer en Dios. El marco, como vos dijiste, típicamente norteamericano, que nace con la bandera libertaria que tanto nos gusta de Gadsden, lo que mucha gente no sabe es que al lado de la bandera de Gadsden había una bandera blanca con un pino que dice An Appeal to Heaven, una apelación al cielo. Y la importancia de este juez, ¿no? No es solo la esperanza y todo esto positiva que nos transmite la fe, es esta idea que un líder solamente es un hombre, que hay un juez superior que limita las funciones del Estado, los derechos naturales de la vida, propiedad y libertad. En inglés se dice sin tapujos, God-given rights, porque tienen un carácter sagrado e incuestionable. Entonces, esto influye no solo en la fe de las personas, sino en el marco teórico del funcionamiento de un Estado. ¿Y por qué es tan importante jurar ante lo sagrado y mencionarlo? Porque ahí vos estás condicionado a cumplir. Entonces, sí, aunque no creas, ojo, aunque no creas en Dios, pues yo sinceramente no sé si Donald Trump cree o no cree en Dios. Tampoco me importa a mí, te soy sincero, porque hay mucha gente que es cristiana y dice, no, bueno, pero Trump no es una buena persona porque es un pecador. Bueno, es que, digamos, una cosa es juzgar a un político y otra cosa es juzgar a un religioso. Trump no es un religioso, Trump es un político. Entonces, lo que haga Trump, digo, si es lujurioso, si no, si es esto o aquello, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que en su política apoye valores que tengan que ver con la libertad, con la vida, con los bienes privados de las personas, con el trabajo, con independencia, con la autonomía del sujeto, etcétera. Entonces, después, si es pecaminoso o no es pecaminoso, si es lujurioso o no es lujurioso, la verdad me importa un bledo. Digo, seamos realistas políticos. Esto pensando en los cristianos que votan como si fuesen curas confesando. No, digamos, la política no es una iglesia, la política funciona con otras leyes, digámoslo así. Ahora, claro, vos me decís, cuando uno jura sobre Dios, eso tiene, sin embargo, una fuerza, que si no querés que sea sobrenatural, porque vos podés pensar, bueno, y si Trump es ateo o si Biden en verdad es ateo, ¿cuál es el efecto de eso? El efecto es que gran parte de la población de los Estados Unidos sí cree en Dios. Entonces, le va a demandar mucho más fuertemente un juramento en vano ante el Dios en el cual creen que un juramento por la patria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese efecto simbólico todavía es fuerte. Y un mensaje para los libertarios ingenuos, así como estamos hablando sobre los cristianos ingenuos, sobre los libertarios ingenuos que andan diciendo, no, 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 yo estoy a favor del Partido Libertario de Estados Unidos. Eso es jugar a Poncio Pilatos, ¿no? O sea, eso es me lavo las manos y me hago el tonto, me hago el que soy un purista, y yo creo que en el fondo odian tanto a Trump que están, digamos, más contentos con la idea de que gane Biden, ¿no? Pero eso de no, 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 yo apoyo el Partido Libertario. No, a ver, la política es el arte de lo posible. Lo lamento mucho, el Partido Libertario no tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿querés hablar sobre política? Digo, habla con seriedad, porque he escuchado varios libertarios hablando sobre el Partido Libertario y la verdad es que digo, estos tipos viven en una nube de pedos. No, y lamentablemente el Partido Libertario, o sea, yo voy a seguirme llamando libertaria, paleolibertaria. De hecho, el término paleolibertario nace porque Rothbard rechaza la institucionalidad del Partido Libertario precisamente porque los llama lo que son, libertarios modales. No son gente que eleva virtudes y valores eternos e inmutables, sino que adhieren a la moda. De hecho, fueron las protestas de Black Lives Matter. Si hay algo que tenemos muy en claro los libertarios, es que los impuestos son robo. Si los impuestos son robo, ¿cómo puedo simpatizar con una plataforma que busca impuestos raciales? Si yo defiendo derechos individuales, ¿cómo puedo apoyar un movimiento colectivista? ¿Cómo puedo yo defender la institución privada y fomentar una agenda de educación estatal adoctrinante?
Entonces, realmente eso también pasa un poco por la superficialidad académica, ¿no? Y Sí, eso es sí. una gran ventaja que nos da el Internet de estar en todo y ser todólogos, pero no profundizar en nada. Entonces, en Ujú. ese sentido, realmente hay que ser conscientes y lamento que lo digan, que Biden dice ser católico. Como dije anteriormente, el 35% de la población cree que Biden tiene demencia senil, porque, Sí, como dirían en Argentina, está gaga. sí. Entonces, realmente una cosa es ser católico en teoría y otra cosa es ser católico en la práctica, y siendo pro aborto, excomulgado ipso facto. Bueno, estamos de nuevo. La gente se está uniendo, ya hay 800 personas. Se te apagó el ruido, qué bueno. Sí, es que mirá, fíjate, atrás están cerrando el bar. Así que fui a Ah, apagar rápido la cerveza. Sí, ah, sí, bueno. sí. Pero puedes estar ahí o ya. Sí, 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 puedo estar acá, puedo estar acá. Te veo más Entonces, relajado, me alegro. sí, sí, es que, bueno, pasa que por ahí el ruido estaba bastante complicado. Bueno, entonces estábamos hablando, no sé en qué Querías estábamos, en empezar a tema de las hablar de las. elecciones, Sí, querías de hablar las de las encuestas. encuestas. Sí, yo Mira, hago bueno, hincapié en una en particular, sí, a la ver, de dale. Helmut Northup, Ujú. que es la única encuestadora o de las pocas que en las elecciones del 2016 auguró el triunfo de Trump y ahora lo reitera. Y en las Ajá, últimas 26 elecciones acertó en 24. Entonces va ajá. bastante bien. Mientras que, y haciendo hincapié en lo que mencionamos antes, si quieren a la orden ponen Mamela Panam Post, 62%, van a ver que el 62% de los votantes en Estados Unidos tienen miedo de dar su opinión, que realmente entender el nivel de censura que hay. Si te da miedo de dar tu opinión, puedes sacar una estadística real, Claro, una encuesta claro. real. En una situación además cuasi terrorista como es la que se está viviendo allá ahora, donde en ciertos estados ya hay una situación tan caótica que los vecinos tienen miedo, que hablar de política es algo peligroso, que salir a la calle con cierta simbología, incluso hasta con la bandera de los Estados Unidos, es peligroso, que poner en tu jardín un cartel, que los clásicos carteles que uno ve en las películas de Estados Unidos, ¿no? Cuando la familia apoya a un partido, que ponen, por ejemplo, Trump 2020, ¿no? Y ponen su cartelito en su jardín. Bueno, eso es imposible hoy en muchos lugares de Estados Unidos. Entonces es cierto que medir hoy así las cosas no sería, digamos, demasiado fácil ni fiable, digamos, ¿no? Y si uno además repara en que hace 4 años prácticamente todas las encuestadoras la daban como ganadora a Hillary Clinton, y que al final, digo, a ver, tengo acá los datos, Trump gana en ese momento 232 votos, Hillary Clinton, y Trump saca 306. O sea, gana por un margen de votos electorales importantes, a pesar de haber perdido, como habíamos explicado al inicio, en términos absolutos. Es decir, la mayoría de los que fueron a votar votaron por Hillary Clinton, pero por el sistema norteamericano, y ahí es donde la gente muchas veces se confunde, por el sistema electoral de Estados Unidos, termina ganando Donald Trump. Ahora bien, se está hablando de un repunte en los últimos días, en las últimas semanas, en las encuestas de Donald Trump. Acordémonos que Biden hace algunos meses, creo que 2 meses nada más, llegó a sacarle 14 puntos de distancia en las encuestas a Donald Trump, lo cual es una barbaridad. Esa brecha se ha venido acortando tanto que, por ejemplo, en la encuesta última de la CNN, tengo acá los datos al frente, Biden le sacaría apenas 4 puntos a Donald Trump, con un margen de error de 4 puntos. O sea, Biden le gana por 4 puntos en términos absolutos. Acuérdense que el sistema electoral después es más complejo, pero en términos absolutos tendría Biden una intención de voto de 50% y Donald Trump del 46%. Ahora bien, el margen de error es de 4 puntos, con lo cual
la cosa está bastante más pareja de lo que suena. Y en los estados clave, porque Estados Unidos tiene estados clave, digamos que te tenés que ganar esos estados. De hecho, por ejemplo, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, fueron los 3 estados clave que le dieron la victoria a Trump sobre Hillary por apenas un puñado de votos. Algunos de ellos fueron, si mal no recuerdo, 44.000 votos, que creo que fue en Wisconsin. Ahora bien, en esos estados clave, la diferencia entre Trump y Biden es de apenas un punto, 49-48. Yo creo que Trump se está jugando sobre todo en Wisconsin, donde la diferencia es prácticamente nula. A ver, en Wisconsin, en Wisconsin es de 3,2% a favor de Biden. Carolina del Norte, 0,6% a favor de Biden. En Florida, a favor de Biden, 1,8%. En Pensilvania, 4,2%. En Michigan, 2,6%. Y en Arizona, 5 puntos. Florida y Arizona son estados con muchísimos hispanos. Entonces, ahí el voto hispano va a ser clave además. Y Biden viene sacando algunos puntos arriba de Donald Trump en esos estados. Así que habrá que ver, todavía falta mucho, digo, hasta noviembre, hasta el día 3 de noviembre falta, y esto se está dando vuelta, además con una recuperación económica en Estados Unidos. Habíamos hablado antes sobre los números, pasamos de 13,4 creo que de desempleo a 8,7 más o menos en septiembre, y además la posibilidad de la vacuna contra el coronavirus a fines de octubre. Esos creo que pueden ser 2 factores muy importantes para que Trump siga remontando en las encuestas. Sí, y un dato muy importante que no es casual, que justamente Wisconsin que mencionas, hubo un repunte en las protestas después de un tiroteo en Kenosha. Sí. Y otra cosa muy importante que hablamos hace un momento, que esta reversión de los valores, de eso de glorificar a delincuentes. George Floyd no era un santo. George Floyd le puso un arma a una mujer embarazada en el vientre. Y era una mujer hispana, ¿no? Era una de las nuestras. Interesante. Pero eso no conviene contar. Finalmente, el fiscal tampoco general... conviene hablar, perdón, tampoco conviene hablar sobre, digamos, en qué medida la comunidad negra en Estados Unidos es súper racista con la comunidad hispana. Que eso yo lo he visto. Yo trabajé en Utah alrededor de un año con gente de México y, digamos, conocía muy bien cómo se iban dando las cosas, y jamás se habla sobre el racismo de los negros sobre los hispanos. Pero bueno, son cosas en las cuales obviamente... Y en general, sí, exactamente. Sí, de hecho, yo me crié en Estados Unidos en la primaria ya, y había un día al año que no es casual, era el 1 de mayo, Día del Trabajador, fiesta comunista. Había lo que se llama Cracker Day. Cracker vendría a ser el equivalente a, no sé si lo puedo decir, pero Nigger, la N-word que dicen, que es la forma despectiva en la cual se refieren